¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de inverter práctico. En el día de hoy vamos a ver el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica en el equipamiento de los equipos de aire acondicionado Split Inverter. Acompáñenme a la bancada para ver de qué forma se comporta la válvula de expansión en un equipamiento inverter y cómo trabaja en las distintas placas. Bueno, la válvula de expansión electrónica, ya estamos aquí en la bancada, vamos a hacer varias pruebas, entre ellas, una de ellas va a ser la de simular el trabajo de la válvula con un pequeño probador que hemos hecho, pero también vamos a ver de qué forma comprobar el funcionamiento de la misma. La válvula de expansión electrónica va a ir conectada a mi placa a través de un conector, tiene 6 conductores, son 6 cables, de los cuales 2 de ellos van a ser positivos y 4 van a ser negativos. Vamos a ver la mejor forma de representarlo, que es a través de un plano eléctrico, un esquema que hemos armado para que ustedes puedan verificar de qué forma se va a alimentar cada una de las bobinas en el momento que el microcontrolador así se lo indique. Así que vamos a colocar el esquema para poder de alguna forma hacer todo un seguimiento eléctrico del circuito y que ustedes puedan interpretar después desde la placa cómo funciona la válvula junto con el microcontrolador. Bueno, ahora sí ya estamos sobre la placa de control, quien va a ejercer el control de la apertura y cierre de la válvula según la necesidad de fluido refrigerante que vaya a necesitar la unidad evaporadora, que obviamente los sensores le van a ir indicando al microcontrolador para que ejerza una apertura o un cierre de la misma. De esa forma va a confluir mayor cantidad de fluido refrigerante en estado líquido al evaporador o menor cantidad. Eso va a depender de los sensores que les van a ir indicando al microcontrolador esa necesidad que tiene de acuerdo a la carga térmica que haya en el lugar. Este conector, obviamente, nosotros lo que vamos a hacer es desconectar la válvula. Ustedes van a ver que acá tenemos un CI inversor, que es un ULN 2003, donde él, junto con el microcontrolador, va a ejercer un control sobre las 4 bobinas que tiene la válvula de expansión electrónica. De acuerdo a los pulsos que cada bobina reciba, la válvula va a abrir o va a cerrar. Esos pulsos van a depender de los pulsos que surjan del CI ULN 2003, que van a ser dirigidos por el microcontrolador a través de pulsos de tipo PWM en cada una de las entradas analógicas de este inversor y que a la salida vaya alimentando a cada una de ellas. Vamos a verlo esto directamente desde el simulador para que vean cómo se comporta en el momento de arranque la válvula de expansión electrónica y luego vamos a ver el esquema eléctrico para poder analizarlo. Ya hemos conectado el conector que corresponde a nuestro probador de válvula de expansión electrónica y acá quiero destacar algo. Cada uno de los LED representa una bobina, justamente porque tiene 4 bobinas la válvula de expansión electrónica que trabaja con 12 voltios de corriente continua, por lo tanto el encendido de ella va a implicar el accionamiento de una de las bobinas. Ustedes van a ver una serie de secuencias de encendido. ¿Por qué? Porque a medida que se van alimentando cada una de las bobinas, se va a realizar la apertura de la válvula de expansión electrónica, hasta que ella adquiere la altura necesaria para el paso del fluido refrigerante en estado líquido, que justamente a través de los sensores les van a ir indicando al microcontrolador qué cantidad de fluido refrigerante en estado líquido necesita la unidad evaporadora para su mayor absorción de calor y de esa forma optimizar el rendimiento del equipamiento. Bueno, vamos a poner en funcionamiento las 2 placas, tanto de la unidad interna como de la unidad externa. Vamos a encenderla, ya se activó, esto nos está indicando el arranque del microcontrolador, este probador, el arranque del microcontrolador de la unidad interna, y ahora vamos a ejecutarlo en modo frío para ver de qué forma se comporta la válvula. Ahora sí, ya vemos el arranque de la placa de la unidad externa, donde el microcontrolador, a través del CI inversor 2003, comienza a alimentar cada una de las bobinas que nuestro simulador está indicando.
la válvula de expansión electrónica, a medida que vaya recibiendo tensión cada una de las bobinas, que son 12 voltios de corriente continua, lo que va a hacer es posicionarse de acuerdo a la cantidad de fluido refrigerante que precise el evaporador para adquirir una mayor cantidad de calor en el ambiente que deba climatizar. Obviamente la válvula de expansión respecto al tubo capilar optimiza la cantidad de fluido refrigerante que necesita la unidad evaporadora para que de esa forma pueda absorber la cantidad de calor necesaria, llevándolo a un clima de confort. Obviamente que todo eso va a estar articulado con los sensores de temperatura que le van a ir indicando al microcontrolador, en este caso, aquí lo tenemos, al microcontrolador le va a ir indicando qué apertura debe tener la válvula para confluir una determinada cantidad de refrigerante en la serpentina y que de esa forma, a través de la absorción de calor, se optimice el trabajo de la unidad evaporadora. Ahí arrancó la placa de la unidad exterior y a partir de ahora el CI inversor 2003, a través de los pulsos que recibe del microcontrolador, lo que hace es ir operando sobre cada una de las bobinas de la válvula de expansión electrónica. Recordemos que tiene 4 bobinas, por eso cada LED va a representar una de ellas, donde ellas van a ir recibiendo una determinada tensión, que son 12 voltios de corriente continua, y esa tensión va a provocar que a medida que las bobinas van recibiendo corriente, la válvula vaya abriendo o cerrando. La válvula de expansión electrónica optimiza un evaporador. ¿Por qué digo que optimiza? Recuerden que hay equipamientos que tienen como elemento de expansión lo que nosotros denominamos tubo capilar, y en este caso la válvula de expansión lo que tiene es una regulación, por lo cual vamos a tener una regulación electrónica que es a través del CI. Fíjense en cómo cada una de las bobinas se van a ir energizando y de esa manera se va a ir abriendo o cerrando de acuerdo a la necesidad de fluido refrigerante que requiera la unidad evaporadora para la absorción de calor. Obviamente todo eso va a estar enlazado con los sensores de temperatura que le van a ir indicando al microcontrolador en qué momento tiene que abrir o cerrar la válvula de expansión electrónica. Bueno, ya tenemos sobre la bancada nuestro diagrama eléctrico. Es un diagrama sencillo, lo hice de esta forma para que se pueda interpretar de una forma más fácil. Vamos a ver los componentes que integran para el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica. La válvula de expansión electrónica la tenemos representada acá. Son 4 bobinas. Vamos a tener una bobina 1, 2, 3 y 4. 4 bobinas y vamos a tener en el centro de ella, aquí, este va a ser un pequeño vástago que es imantado, es de imán permanente, por lo tanto cuando cada una de las bobinas sea alimentada con una tensión de 12 voltios, ese campo magnético se va a encontrar con otro campo magnético que tiene el vástago que está en este lugar. Todo esto es un imán. Este vástago lo que va a hacer es desplazarse, se va a desplazar hacia abajo y de esa manera va a obturar el paso del fluido refrigerante, o se va a tomar un lugar ascendente para que de esa forma se produzca una apertura de la válvula. Esta válvula es bidireccional, es decir, el fluido refrigerante va a circular para un lado o para el otro. Recuerden que los equipos de aire acondicionado son frío-calor, por lo tanto la circulación del fluido va a depender del modo en el cual el sistema de aire acondicionado esté colocado, ya sea modo frío o modo calor. Entonces, tenemos un vástago que es un imán permanente. Ese imán se va a encontrar con una bobina que va a estar insertada aquí. Esto se va a retirar así. Acá yo tengo el vástago de apertura y cierre, y las bobinas, cada una de ellas, ustedes van a ver en su interior que tienen alojados
distintos segmentos metálicos donde se genera un campo magnético, se va a transformar en lo que llamamos un electroimán, y de esa forma ese electroimán que genera un campo magnético se va a encontrar con otro campo magnético del vástago que en algún momento van a ser opuestos, y de esa forma va a haber una repulsión, y eso va a hacer que esto gire. Como esto tiene una forma atornillada, el vástago lo que va a hacer es este movimiento para ascender, o este otro movimiento para descender. Si desciende, la válvula cierra; si asciende, la válvula abre. Y de esa forma se regula la cantidad de fluido refrigerante. Pero todo va a depender de los pulsos que reciba la bobina para que esa apertura o cierre se ejecute. Vamos a ver de qué forma trabaja. Acá tenemos el diagrama eléctrico. Dijimos que tenemos representadas las 4 bobinas. Esas 4 bobinas van a ser activadas por lo que nosotros ya conocimos en otros circuitos y en otros tutoriales, donde hemos hecho otros tutoriales incluso hasta para probar el CI. Este CI inversor llamado ULN 2003 es el que tenemos representado gráficamente aquí en este lugar, donde por un lado tenemos 7 pines analógicos y 7 pines inversores, donde va a ingresar por un lado en el pin número 8 una tensión negativa. Este es el GND, o sea que va a ser nuestro negativo, y en el pin número 9 que tenemos del otro lado vamos a tener el positivo, que justamente viene de la fuente switching, de la fuente de alimentación conmutada, donde esa diferencia de potencial entre el pin 8 y pin 9 es de 12 voltios de corriente continua. Esa es la tensión justamente que me va a proveer de energía a cada una de las bobinas. ¿De qué forma lo hace? Bueno, este positivo va a estar vinculado con los primeros 2 pines del conector. Es decir, que este pin que vamos a tener acá es positivo, donde uno de ellos, vamos a seguir el circuito para que ustedes lo vean, va a venir por acá, y va a alimentar con positivo a la bobina número 1 y a la bobina número 2. El otro, que es otro circuito, va a venir por acá, va a venir por acá, va a hacer todo este recorrido, va a venir por este lado, va a venir por acá, y va a alimentar con positivo a las 2 bobinas restantes, es decir, a la bobina número 3 y a la bobina número 4. De esta forma, las 4 bobinas reciben el positivo, el más, acá, positivo, en forma directa. Acá voy a tener un más para bobina 1 y 2, y acá voy a tener otro más para bobina 3 y 4. Para que las bobinas se vayan activando, lo que va a necesitar ahora es un negativo, y ese negativo justamente es el que le va a ceder el CI inversor. ¿Cuándo le va a ceder el CI inversor negativo a cada una de las bobinas? Cuando el microcontrolador active la parte analógica. Es decir, supongamos que en un momento yo voy a tener una tensión o un pulso positivo en este pin. Recuerden que son pulsos de tipo PWM, donde voy a tener una parte, digamos, activa y otra inactiva, donde la voy a llamar 1-0, 1-0, 1-0. Lo que va a activar el pulso cada vez que esté en 1, es decir, cada vez que esté en una situación activa, va a mandar un positivo acá, en la entrada del pin analógico del 2003, y va, como es inversor, va a salir un negativo, que lo vamos a seguir, va a salir por acá, va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir por acá, por este lado, y va a alimentar a la bobina número 3.
alimentar a la bobina 3 implica que esté recibiendo 12 voltios. Ya el positivo lo tiene, lo que recibió ahora es un pulso negativo que viene a través de este GND. Recuerden que dentro de él hay 7 transistores de tipo Darlington, es decir que el buffer lo que está recibiendo es una tensión positiva en el pin analógico y sale un negativo. Acá se estaría activando la bobina número 3. En algún momento se va a activar esta otra salida del microcontrolador, por lo tanto voy a tener aquí otra tensión que va a ingresar al pin número 2, en este caso del CI inversor, donde va a salir un negativo, donde el circuito, de acuerdo a lo que tenemos en el esquema, va a venir por acá, va a venir por acá, y va a alimentar a la bobina número 1. Es decir, que la bobina número 1 ya va a tener esa diferencia de potencial de 12 voltios, porque ya positivo tenía, ahora está recibiendo negativo a través del CI 2003. En otro momento se nos va a activar con otra señal, otro pin, por lo tanto la resultante va a ser un negativo de ese CI inversor que va a venir por acá, 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 y me va a dar negativo a la bobina número 4. Por último, otra señal que va a venir por este lado, ingresa este pin y desde este pin va a venir el negativo que va a pasar por acá. Este sería el conector en la placa, va a venir por acá, va a venir por acá y va a ingresar a la bobina número 2. De esta forma quedan alimentadas con negativo cada una de estas bobinas. Estos negativos van a ser alternativos. Recuerden que en el orden secuencial, tal cual lo vimos en el probador, nosotros vamos a tener, en algún momento la bobina 1 va a tener 12 voltios, en otro momento es la bobina 2, la bobina 3, pero no todas al mismo tiempo, sino que va a ser en forma secuencial para que de esa forma se pueda desplazar el vástago interno hacia arriba o hacia abajo para lograr la apertura o el cierre de la válvula. Este es un esquema que les quería mostrar, es un esquema muy básico, simple de interpretar y que ustedes ahora puedan analizar junto conmigo en la placa. Bueno, ya hemos puesto el multímetro para que vipee, para que podamos seguir el circuito, está en continuidad. Unimos las puntas de prueba para ver. Recuerden que acá el pin número 8 es el positivo que vamos a tener justamente en el primer pin que tenemos aquí. 1, 2. Como ambos están puenteados, los dos van a tener continuidad porque los dos son positivos. Recuerden que en el esquema vimos un pin que va para dos bobinas y otro pin que va para otras dos bobinas. Y luego vamos a tener las salidas de cada uno de ellos, donde uno va a alimentar a una de las bobinas, el otro va a alimentar a la otra bobina, el otro va a alimentar a la otra bobina y el otro va a alimentar a la última bobina. Todo esto que nosotros tenemos aquí, acá está la última bobina, son los pulsos negativos que va a recibir a través del CI 2003. Pero la parte analógica es la que va a venir justamente esos pulsos de PWM que van a ir activando y haciendo una secuencia en todo el circuito analógico que ahora vamos a seguir, desde el microcontrolador hacia la entrada de ese CI. Bueno, vamos a ver ahora los pulsos que salen del microcontrolador y que ingresan al ULN 2003 para que a través de su inversión le dé negativo a la bobina. Vamos al primer pulso, por acá, vamos a seguirlo, acá está, primer pulso, vamos al segundo pulso, en el otro pin, acá, vamos al tercer pulso, que tenemos acá, y vamos al cuarto pulso, que tenemos en esta entrada. Ahí está. Ahí están los 4 pulsos que vienen del microcontrolador hacia el CI inversor. Recuerden que esto es positivo y sale negativo hacia cada una de las bobinas.
Bueno, una de las pruebas que podemos realizar es, utilizando el conector que alimenta a la bobina, a cada una de las bobinas de la válvula de expansión electrónica, es medir la continuidad de las mismas, es decir, que no estén cortadas, porque en el caso de que una esté quemada, cortada o en corto, lo que me va a provocar a mí es el mal funcionamiento de la válvula y que el equipo entre en modo de fallo. Son 4 bobinas, 2 de ellas tomadas sobre el mismo positivo. Vamos al primero, acá tenemos el primer positivo. Vamos a medir la primera bobina, tenemos 47.8, segunda bobina 47.2, no hay diferencia. Ahora vamos a medir las otras 2 bobinas, pero con el otro positivo. Acá tenemos el primer valor de la primera bobina, vamos a apoyar bien acá, aquí tenemos 47 ohmios y la última bobina 48 ohmios, es decir, las 4 bobinas estarían dentro del margen normal de medición y de esa manera podemos comprobar que la continuidad es correcta. Hemos hecho un relevamiento de la continuidad de cada una de las bobinas con el multímetro en posición de ohms. Lo que vamos a hacer ahora también es ver si el mecanismo no queda activado, digamos, en una posición tal que quede ajustada en un lugar y por más que las bobinas se vayan excitando, no mueva lo que tiene que ver ese cursor de ese vástago que asciende o desciende para apertura o cierre, no lo haga correctamente y la válvula en algún momento hasta quede trabada. Puede quedar trabada, puede quedar trabado el mecanismo, hay un mecanismo mecánico interno también que es, además de ser alimentado por bobinas para que esos campos magnéticos hagan que el vástago ascienda o descienda, nosotros podemos ver y comprobar de qué forma queda el vástago a medida que yo voy dándole distintos posicionamientos con magnetismo. Algunos lo hacen con un imán, lo pueden hacer con un imán, y si no con la misma bobina donde yo voy generando un giro. Yo lo que hice acá es colocar una manguera con nitrógeno, donde yo le voy a ir dando presión, van a escuchar, acá está saliendo presión, yo voy a girar la bobina para un lado, y ustedes van a ver, ahí está, van a ver cómo se cerró el paso de, en este caso, el nitrógeno. Si yo giro para otro lado, circula, en este caso, si fuera fluido refrigerante, el fluido refrigerante. Lo que está circulando ahora es nitrógeno. Vuelvo a girar para el otro lado y se vuelve a cerrar. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre justamente porque nosotros tenemos, vamos a sacar el nitrógeno residual que queda acá. Esto es importante destacar, tiene que ver un poco con el magnetismo, electromagnetismo y demás. Dentro de él hay un imán permanente y acá hay bobinas. Cuando una bobina corta el campo magnético de un imán que es permanente, ese imán produce una tensión inducida dentro de la bobina y esa bobina genera un campo contrario, porque si una bobina recibe una tensión inducida, genera su propio campo magnético que se contrarresta y se opone a él. Entonces, al girar la bobina, yo estoy haciendo que cada una de las bobinas vayan generando un campo magnético adverso al del vástago. Entonces, cuando lo giro para un lado, el vástago sube, deja pasar fluido. Cuando lo giro para el otro, el vástago cierra y deja de pasar fluido. Es una prueba práctica que lo pueden hacer, algunos lo hacen con un imán para que suba o baje el vástago y ver si el vástago no está trabado. Esta es la forma de poder comprobarlo mecánicamente. Los espero en la próxima y recuerden suscribirse a nuestra página de YouTube, denos un like y estén atentos a la publicación que ya está en la página de Instagram y está en nuestra página de Facebook, que es Inverter Práctico, al igual que YouTube, Inverter Práctico, para que ustedes puedan suscribirse, darnos un like y además ahí está el flyer correspondiente al inicio del curso que se va a realizar, que va a dar inicio el lunes 10 de febrero del 2025, de este nuevo año. Vamos a estar iniciando un segundo curso de este año lectivo donde vamos a tener muchísimas novedades.